Muy bienvenidos, queridos televidentes, a este nuevo programa de Diálogo Abierto, un programa especial que vamos a hablar para esta Navidad acerca de Jesús, el Hijo de María, con Él sea la paz. Estamos, como siempre, con nuestro especialista del programa, Sheikh Abdul Karim Paz. Salamu alaikum. ¿Qué tal, Sheikh Abdul Karim? Alaikum salam wa ¿Cómo estás? rahmatullah. Bien, gracias. Bueno, feliz Navidad para este occidente que de alguna manera festeja el natalicio del profeta Jesús, con Él sea la paz. Y es interesante poder mostrarle a los televidentes el tema de que el Islam, al fin y al cabo, tiene su propia visión sobre esta gran personalidad de la historia de las religiones, y que al fin y al cabo el Corán y el Islam han demostrado una visión que quizá para nuestra América Latina y para nuestra España y para nuestros países de Occidente es un tanto ignorada. Quisiéramos saber, Sheikh Abdul Karim, que nos cuentes un poco qué es lo que cree el Islam sobre Jesús. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con todos los profetas y mensajeros, especialmente con Moisés, Jesús y Muhammad y su familia purificada. Bueno, el Islam recoge la tradición de todos los profetas y mensajeros porque Dios es uno y los mensajeros y profetas han venido de su parte para guiar, enseñar, gobernar, dirigir a la sociedad, a la felicidad, al conocimiento de sí mismo, de Dios, del mundo, del otro mundo. Y en este sentido Jesús es, desde el punto de vista del Islam, uno de los más grandes mensajeros de Dios. Y todo lo que tiene que ver con Jesús es un milagro, es una, digamos, irrupción de lo divino en el orden humano. Jesús, al igual que Adán, fue creado del verbo, es decir, en el caso de Adán, Adán no tiene padre y madre natural o biológico, sino que fue creado directamente por Dios. En el caso de Jesús, como un milagro desde el punto de vista del Islam, al igual que sostienen los cristianos, Jesús fue creado por la palabra de Dios sea, y desde su nacimiento, desde la anunciación del arcángel Gabriel a María, donde le dice que Dios le va a otorgar un hijo que va a ser honrado en el mundo y en el otro mundo, y que va a ser de los cercanos, mukarrabín a Dios. Desde ese entonces que María está consagrada en el templo y es virgen y es pura y es devota, y hay en torno a María también toda una serie de milagros. Ya desde esa concepción Jesús es digamos, la manifestación de la voluntad, la misericordia, la guía de Dios para los hombres. Así que nosotros nos sumamos a la conmemoración de este natalicio, que es una bendición para todos los seres humanos, una esperanza para los seres humanos. Creemos que además, como vamos a ver durante el programa, que Jesús comenzó su misión, pero no concluyó su misión está por concluir, y tiene que ver con la manifestación de la justicia y el amor y la paz en todo el mundo. Muy bien, Sheikh Abdul Karim, específicamente sabemos que en el Islam, obviamente, el Corán es la base fundamental donde toda la ciencia islámica y el conocimiento islámico va a desarrollarse a través del Corán. Es la revelación divina y es a través de ese libro revelado al profeta Muhammad que las enseñanzas del Islam se manifiestan. También tenemos la sunna del profeta o la tradición profética, que es la otra parte de las fuentes islámicas que desarrollan también las ciencias y el conocimiento del Islam. El Corán específicamente, ¿de qué forma habla de Jesús? ¿Acaso hay, por ejemplo, párrafos que hablan de la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, de los milagros de Jesús? ¿Hay alguna sura, por ejemplo, un capítulo que hable de eso? ¿Qué nos cuenta el Corán específicamente acerca de esta personalidad? Bueno, el Sagrado Corán tiene un capítulo, el 19, que se llama María, en honor a la Virgen María, y además a lo largo del Corán, en distintos lugares, habla específicamente de María y de Jesús, como por ejemplo en la sura Al-Imran, que se refiere a los padres de María. Y allí menciona la aparición del arcángel Gabriel a María. Aparece también la historia de Zacarías, también la historia de Juan el Bautista, hasta llegar a María. Por supuesto, el Corán, como saben, tienen también los profetas, alude a los profetas anteriores. Cuando llega a María,
presenta en distintos pasajes del Corán la anunciación del arcángel Gabriel, la aparición en forma humana de parte de Gabriel al arcángel a María y la anunciación de un hijo. Como María no era virgen y no estaba casada y no le había tocado ningún hombre, como ella misma le dice al ángel, dice, ¿cómo puede ser si yo no he tenido ningún contacto con un hombre? Y el arcángel Gabriel le dice, es cosa fácil para tu Señor, y así ha sido decretado, y entonces le anuncia el nacimiento de un hijo que será honrado en este mundo, lleno de honor en este mundo y en el otro mundo, será de los cercanos, confirmará la Torá, será profeta, y además guiará a los hombres, traerá misericordia, será un signo de la misericordia de Dios. Luego el Sagrado Corán menciona dichos del mismo profeta Jesús. Como sabemos, María se retira a un lugar apartado, al este, dice el Sagrado Corán. Allí también ocurre milagrosamente que ella, esto está descrito en el Corán, junto a una palmera que está seca, ella realmente tiene una angustia por el hecho de que su reputación ante la gente ya estaba consagrada en el templo. Pensemos que ella se tiene que presentar con un hijo y cómo van a tomar eso y qué van a pensar de ella. Y los dolores del parto, dice el Corán, la hicieron recostarse sobre una palmera. Esa palmera que estaba seca reverdece milagrosamente. Jesús le anuncia, allí le habla ya, está por nacer, surge un arroyuelo y caen unos dátiles maduros con los que se alimenta María. Jesús nace, así describe el Corán, y le habla a su madre y la consuela. Luego ella vuelve hacia Jerusalén y allí se encuentra con los religiosos, las autoridades judías, que por supuesto piensan mal de María y le dicen que cómo puede ser si tus padres no han sido gente deshonesta, ella es de una familia de profetas y de gente muy, muy elevada, y entonces ella no les habla, por orden de Dios, ella no habla, ha hecho un voto de silencio, señala a su hijo que está en la cuna. Ellos dicen, ¿cómo pretendes que quien está en la cuna nos hable? O como si se estuviera burlando María de ellos, pero ahí Jesús, siendo un bebé en la cuna, les habla y dice, ciertamente yo soy un profeta de Dios, y se me ha otorgado el libro de la revelación, y comienza a hablarles. Con lo cual, el milagro, como dijimos antes, desde la concepción, desde la cuna y todo a lo largo de la vida de Jesús, es realmente una fuente de inspiración y de guía para todos los creyentes en el mundo. Sheikh Abdul Karim, hasta lo que venimos viendo en este momento, diríamos que hay muchos puntos en común entre la visión judeo-cristiana o específicamente cristiana de Jesús y lo que el Islam propone. El tema del nacimiento, el tema de María Virgen, el tema del milagro o lo milagroso de su nacimiento, el tema del anuncio del ángel y todo lo que se viene hablando hasta el nacimiento de Jesús. Pero aquí Jesús se presenta como un profeta, dijiste. Y quizá uno de los puntos fundamentales que quizá es una distinción en el tema islámico, en la visión que el Corán propone de Jesús, es justamente eso. El Jesús profeta frente a la visión cristiana, en donde se encuentra a Jesús muchas veces como Dios o parte de esta Trinidad o el Hijo de Dios con más certeza. Entonces, ¿cuál es la visión islámica? O sea, ¿se considera el Hijo de Dios o bien...? Bueno, antes de contestar puntualmente a la pregunta, quiero decir que hay más puntos en común todavía, porque Jesús a lo largo del Corán es descrito como alguien que se opone a la opresión. Dice, no me estableció Dios opresor, desgraciado, o inclusive rebelde con mi madre, sino que benefactor o benevolente con ella. Y además Jesús, como dije antes, se opone a la opresión y realiza toda una serie de milagros como aval de su condición. Desde el punto de vista del Islam, creemos que posiblemente fue este carácter divino de su concepción, de no tener padre, de ser creado del Verbo,
de obrar toda esta serie de milagros, lo que condujo a algunos a pensar de que podía ser Dios en persona, o Dios mismo, Dios encarnado, porque de hecho Jesús, tanto en la tradición bíblica, que es enfáticamente y esencialmente monoteísta, Jesús mismo dice, cuando le preguntan las condiciones para acceder al paraíso, dice respetar los mandamientos, y el primer mandamiento es que adorarás a Dios uno, no le harás imagen, ni creerás en semejantes para Él, y harás el bien al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios con todo tu corazón. Por lo tanto, si uno lee los evangelios, en grandes pasajes se puede decir que Jesús se presenta como un hombre, por supuesto elevadísimo, y adorador de Dios y distinto que Dios. Él dice, por ejemplo, el Padre, no me digas bueno, Él es bueno, o estará sentado a la derecha del Padre, dice, o distintas alusiones, mientras que alusiones concretas a que Él sea Dios en persona no hay, salvo en el Evangelio de San Juan, que hace una alusión a la encarnación del Verbo, pero que para nosotros, como dije antes, la creación del Verbo es, como dice el Corán, el ejemplo de Jesús es igual que el ejemplo de Adán, que fue creado del Verbo, de la palabra sea directamente. Por lo tanto, de hecho, la Trinidad se estableció siglos después de la elevación a los cielos de Jesús. De hecho, históricamente, los primeros cristianos y hasta el desarrollo de los padres de la Iglesia y hasta muchísimos años, siglos después, la palabra misma Trinidad apareció en el siglo IV, se instauró como un dogma oficial luego. Por lo tanto, bueno, este es un factor. Lo que nosotros querríamos destacar, y sobre todo en estas Navidades, es que musulmanes y cristianos ven a Jesús como un signo de Dios, como un representante de la voluntad, de la palabra, de la enseñanza divina, en el sentido, nosotros en eso no diferimos. Para nosotros la palabra de Jesús es palabra de Dios. Las directivas de Jesús, las prohibiciones de Jesús, la guía de Jesús es la guía de Dios. Y nosotros decimos a todos nuestros queridos, digamos, hermanos en la fe de Dios y de Jesús y de María, que nosotros tenemos un desafío ante el mundo de hoy, en que tanto Jesús como el resto de los profetas, Dios mismo y la creencia en general y la religión y las escrituras, y estos modelos de inspiración han sido dejados de lado. Y la humanidad está atravesando por una crisis de valores muy, muy fuerte, una crisis espiritual y moral muy grande, y por lo tanto debemos, digamos, resaltar y recuperar y refortalecer la figura de Jesús con detalles. Pero aparte un Jesús que es transformador del mundo, un Jesús que no permite, que inclusive Él llama a hacer justicia, como también de las misiones más importantes, procurad la justicia, dice, y se os dará todo por añadidura, es decir, la justicia, en este mundo lleno de injusticia, lleno de discriminaciones, de guerras, de ataques, de injusticias sociales, económicas, etcétera. Esto es lo que tenemos que rescatar, y seguramente la alianza de cristianos y de musulmanes, de creyentes, incluso de hombres de bien, hombres de buena voluntad, es esencial. Quizá también, Sheikh Abdul Karim, hay un tema fundamental que es interesante, quizás si lo puedas aclarar, de que el mismo profeta, digamos, el sentido de profecía o de profetado en el Islam es diferente también de lo que nosotros conocemos como profeta en los evangelios, por ejemplo. O sea, la forma en que el Islam trata el tema del profetado o de la profecía, la posición que tiene el profeta, el grado, digamos, de perfección, ya sea humana o, digamos, de haberse embellecido con las perfecciones divinas en realidad, porque al fin y al cabo Dios, a través de sus nombres y sus cualidades, no es más que un ejemplo y un modelo para los hombres, y el hombre de alguna manera en el profeta encuentra ese hombre perfecto que es quien reúne la realidad de todos los nombres de Dios en él. Entonces quizá el decir que bueno, Jesús es un profeta, también para nuestra cultura latina y occidental hay veces puede asimilarse a algo, ¿no?, que es diferente. Sería como considerarlo más bajo, decís. Claro.
No, bueno, profeta, como bien dijiste, en la concepción del Islam, creo que en la concepción judeocristiana también, pero bueno, quizás haga falta un poco rescatar esa figura en las Escrituras. El profeta es un representante de Dios, posee todos los atributos divinos, salvo que los posee por anuencia divina, no por sí mismos, digamos. Y por lo tanto, en el caso de Jesús, nosotros tenemos que el Corán menciona los milagros de Jesús, como resucitar a los muertos o como, digamos, curar a los enfermos de nacimiento, a los ciegos, etcétera. Estos milagros que también los cristianos reconocen, evidentemente lo hace un ser superior. Pero el caso de los mensajeros de Dios y los profetas, nosotros tenemos en la Biblia, tenemos en el Corán, de que los profetas en general realizaron milagros como prueba de su condición y como, digamos, además una capacidad que adquieren en esos grados de cercanía a Dios, los seres humanos que se purifican a ese nivel. Por lo tanto, esto tampoco indica de por sí una condición divina no humana, digamos, ¿no? Y además que ellos son guías para los hombres. Si no tuvieran la naturaleza de los hombres, dice el Sagrado Corán, los profetas no podrían ser una fuente de inspiración para ellos, porque, digamos, estarían fuera del alcance de las posibilidades humanas. Y sobre todo hay que rescatar también la dimensión social, política de los profetas, que es muy importante. Es decir, generalmente se asocia desgraciadamente a la religión en nuestro medio un poco por el acontecer histórico de la religión, particularmente en Occidente, y del devenir que tuvo, como algo que tiene que ver con la otra vida, el otro mundo, la pura devoción, cuestiones íntimas, individuales, pero que no afectan la forma de vida y que no se tienen en cuenta a la hora de, digamos, discutir los grandes temas políticos, económicos, sociales, culturales. Y eso no es para nada así en el ejemplo de los profetas, y en el Islam creo que como ningún otro, quizás por el tema de que fue el último mensaje y que se mantiene en su estado puro, el idioma en que fue revelado, en la misma revelación no se ha alterado para nada. Los musulmanes tienen una fuente de información profética muy vasta en todas sus dimensiones, en la conducción de un Estado, en la creación de la familia, en las leyes económicas, sociales, etc. Entonces, ha rescatado con mucha fuerza toda esa condición de los profetas y hoy en día lo vemos en el mundo, como está lo que está sucediendo y la fuerza que tiene el Islam y el renacer del Islam para transformar el mundo aún en el plano político y social. Bueno, cambiando un poco de tema, ya saliendo de la personalidad de Jesús con él sea la paz y viendo el tema de la relación entre musulmanes y cristianos. ¿Cómo ven los musulmanes a los cristianos y qué tipo de relación hay con ellos? Bueno, yo creo que estamos viviendo una etapa en el mundo en que se está produciendo una mayor participación de los pueblos en el ambiente de las grandes decisiones políticas, económicas, sociales, y eso es muy esperanzador. Y el rol de los creyentes, cristianos, musulmanes, judíos y de otras religiones, y creo que es muy importante, va a ser muy importante. Es decir, las religiones en la medida que después de los mensajeros han sufrido ciertas transformaciones, quizás no totalmente, pero en algunos casos, pero sí bastantes modificaciones, sobre todo han sido manipuladas por los poderes de turno, por los imperios, los reyes o los poderes burgueses, los poderes capitalistas, etc. Y entonces ha perdido su esencia. En la medida que este despertar de los pueblos yo creo que va a ir generando un rescate de la verdadera condición profética y religiosa, que tiene un fuerte mensaje liberador y de justicia, y entonces creo que las condiciones para un diálogo fecundo y para encuentros fecundos entre creyentes de las religiones va a aumentar mucho, mucho más que el que tuvo cuando las religiones fueron manipuladas y fueron utilizadas muchas veces como factores de guerra y de digamos, desencuentros. Pero de todas maneras también hay que destacar que han convivido los religiosos y los creyentes de las religiones gracias al efecto de las enseñanzas religiosas de modo pacífico a lo largo de toda la historia. No es solamente, sería muy injusto creer de que las religiones nada más que han provisto digamos, de condiciones para el desentendimiento y el desencuentro y la pelea y la lucha, como generalmente en Occidente a veces se dice. Para nada. Yo creo que en este último siglo, en el siglo XX, que la religión ha sido relegada a lo marginal, digamos, de la vida social,
nunca ha habido tantas guerras y tantas muertes como quizás en todos los otros siglos juntos. Perfecto. ¿Cómo debería ser el diálogo, Sheikh Abdul Karim, entre musulmanes y cristianos? O si tienes experiencia, vemos ya en... Sí, en el lo diálogo, práctico. bueno, hay un diálogo que se está llevando adelante, sobre todo con los cristianos, a partir de los últimos 40 quizás años. En el caso de la Iglesia tiene que ver con la postura de la Iglesia, Concilio Vaticano el Concilio II. Vaticano II, que tuvo una apertura y un reconocimiento hacia las otras religiones, y en concreto al Islam. Allí se abrió un canal de diálogo que hasta el día de hoy sigue tanto en las esferas oficiales del Vaticano y las autoridades islámicas, como en el caso de los protestantes también se ha dado y se va incrementando este diálogo. Creo que es reciente esta mirada de reconocimiento, de sentarse, de conocerse mutuamente en forma directa, sin necesariamente tratar de luchar por la conversión del otro y demás. Creo que es bastante reciente, creo que va a ir deparando más frutos a medida que transcurra el tiempo. ¿Y cómo debería ser? Bueno, debería realmente, si los gobiernos hoy en día, que en general son de carácter general, en general hablo seculares, obviamente no promueven mucho este tipo de diálogo. Depende más de lo que hagan los religiosos de por sí. Pero creo que las condiciones van a ir adaptándose a etapas más fecundas, digamos, de no solamente teóricas, sino también prácticas, de ayuda mutua o cooperación para hacer el bien o ayudar a mejorar la condición de la sociedad. Por lo que entiendo de tus palabras, Sheikh Abdul Karim, el tema del diálogo es como que se va desarrollando a nivel autoridades y a nivel instituciones. Quizá en lo social o ya desde lo popular, esa relación es distinta. ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, un diálogo entre un pueblo cristiano con una minoría musulmana, por ejemplo, como pasa en muchos de nuestros países? O al revés, en el mundo islámico, por ejemplo, donde los cristianos son minorías. Ya desde lo popular y lo social, la gente en sí, ¿cómo desarrolla esa relación? Bueno, hoy en día me parece que a través, por ejemplo, de Internet hay muchos foros de diálogo y de intercambio y de posibilidades de conocimiento, estudio. Bueno, aquí en la República Islámica de Irán, por ejemplo, en el Parlamento hay representantes cristianos. Eso es muy importante para hacer escuchar su voz. Hay también habido encuentros que se han, digamos, se han hecho aquí en este país. A mí me consta que han venido muchas veces visitas, delegaciones de alto nivel o de nivel, digamos, medio. Han sido invitados muchos religiosos cristianos aquí. Pero me parece que habría que todavía incrementar mucho, sobre todo ante el mundo actual y un poco lo que es, desgraciadamente, los intereses que promueven la islamofobia o que promueven también una mirada negativa de lo religioso, o que asocian lo religioso, sea cristiano o musulmán, como algo de irracional, de fanatismo, de dogmatismo o de amenazante. Creo que frente a eso, que es una tergiversación muy burda de los mensajes de Jesús, de Muhammad, de los profetas en general, creo que habría que hacer tener una tarea mucho más fuerte, sostenida, digamos, de diálogo no solamente con autoridades, sino también entre creyentes. Promover, por ejemplo, congresos, encuentros juveniles, disertaciones. Quizás Hispan TV abra la posibilidad de que haya contactos, diálogos. Perfecto. Volviendo a nuestro tema y el eje principal de este programa, Sheikh Abdul Karim, el tema de Jesús, hijo de María, con él sea la paz. Hablaste en una parte que Jesús, digamos, no concluye su misión. ¿Qué cree el Islam con respecto al fin de los tiempos? ¿Qué cree al respecto de la vuelta de Jesús, el regreso de Jesús? ¿Cómo es ese regreso? Bueno, acá hay un punto en común importante entre el cristianismo y el Islam, y creo que los va a ir hermanando cada vez más en el futuro, y es que ambos, musulmanes y cristianos, esperamos la venida de Jesús. Y junto al Imam Mahdi, o el descendiente del profeta Muhammad, y de Ali y de Fátima, la paz sea con ellos, esto es una creencia de todos los musulmanes. Por lo tanto, la misión fundamental de estos mensajeros y estos representantes de Dios, en el caso del mensajero de Jesús,
pero al-Mahdi es un representante de Dios, un imam. La esencia de su, digamos, de su aparición es establecer la justicia en toda la tierra, el amor, la fraternidad, el conocimiento de Dios, la religión universal de Dios, la única religión de Dios que es la voluntad de Dios único, la hermandad de toda la familia humana, el reencuentro de la familia humana. Y entonces marchamos hacia eso, marchamos hacia la eliminación del imperialismo, de las injusticias, de las desigualdades. Este es un punto en común que además para esta llegada, para esta aparición, hay que trabajar, es decir, no es que, digamos, hay que tener una actitud pasiva. Este es un punto importante. Ahora, los cristianos generalmente suelen creer que la venida de Jesús está asociada al fin de los tiempos, mientras que los musulmanes está más asociada al comienzo de los tiempos, en el sentido del comienzo de los tiempos de la justicia. Claro. Y el gobierno de la justicia se extenderá por muchos años, y la humanidad encontrará el sentido profundo de la vida y de la historia en esta justicia universal. Perfecto. Bueno, Sheikh Abdul Karim, te agradezco mucho. Un programa interesante. Se habló hoy sobre Jesús. Nos damos cuenta que al fin y al cabo los puntos en común que tenemos con las demás religiones, especialmente obviamente los mensajes monoteístas, son bastantes. Jesús como el eje del cristianismo significa también para nosotros uno de los grandes profetas. El Corán habla, o las narraciones de estos 5 grandes profetas de la humanidad, en donde presentan a Abraham, Moisés, Noé, Jesús y Muhammad como los profetas. Nosotros les agradecemos también a ustedes el habernos acompañado hasta este momento. Usted ha visto el programa de Jesús, Hijo de María, en este programa especial de Diálogo Abierto para estas Navidades. Que Dios los bendiga y tengan unas muy felices Navidades. Nos encontramos en nuestro próximo programa y muchísimas gracias. Hasta la próxima.